estudiantes de la Facultad de Ciencia Económica y Empresariales. El que les saluda, soy el profesor economista Ovidio Benítez. Conmigo vamos a desarrollar la asignatura Microeconomía. Microeconomía es una de las asignaturas de esta carrera que de cierta forma es complementaria, pero está englobada en una de las ramificaciones de la economía global. En esta clase vamos a desarrollar a modo introductorio lo que es microeconomía y sus diversas facetas y ramificaciones dentro del estudio de la economía global. Definamos economía. La economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. El campo de estudio de esta materia se divide en dos partes principales: microeconomía y macroeconomía. La economía tiene ramificaciones como la economía positiva y la economía normativa. Hablar de economía normativa, estamos dando una directriz dentro de lo que es las políticas públicas, de políticas económicas que se instala, se implementa y se aplica en un estado, por ejemplo. Y economías positivas tienen las subdivisiones como la economía descriptiva y las teorías económicas, que a la vez se divide académicamente en microeconomía y macroeconomía. Para hablar de economía es importante conocer, entender, comprender los 10 principios de la economía. Los 10 principios de la economía, para su previo análisis, vamos a agrupar en 3 grupos, en 3 entendimientos, de la cual comprende lo siguiente. El primer grupo: ¿cómo toman decisiones los individuos? 1. Los individuos se enfrentan a disyuntivas como alternativas y opciones: qué comprar, qué vender. Punto 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Tenemos varias opciones, pero por una restricción presupuestaria puedo adquirir un producto A o un producto B de acuerdo a mi restricción presupuestaria. Yo manejo, controlo y administro ese costo. Punto 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Los individuos dicen: ¿cuánto yo voy a tener? ¿Qué utilidad marginal? ¿Qué ganancia marginal? ¿O qué beneficio marginal yo puedo tener por comprar o por decidir adquirir este producto o vender el mismo producto? Punto 4. Los individuos responden a los incentivos. Los compradores consumidores siempre tienden a buscar un beneficio adherido a ese acto de compra, y también los vendedores. Segundo grupo: ¿cómo interactúan los individuos? Punto 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Lo que en un país, en un sitio, en una localidad, no abastece o no produce, a través del comercio puede importar o buscar en otros mercados para poder beneficiarse de un producto. Punto 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. El individuo puede ir en un mercado físico y encontrar frutas, verduras que puedan satisfacerle, como también encontrar otros tipos de productos alimenticios u herramientas, instrumentos por la cual va a conseguir cierto grado de alta satisfacción, ¿verdad?, de una necesidad. Punto 7. La intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado. Ocurre cuando el Estado, a través de la economía normativa, puede instalar o disponer leyes, normas
o inversiones públicas que hace más dinámico o haber restricciones en una economía con el objetivo de ayudar a cierto grupo social carente o ayudar ciertos emprendedores que necesitan fortalecer su actividad económica. El siguiente grupo es cómo funciona la economía en su conjunto. En el punto 8 tenemos el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Encontramos que en un país, cuando tiene cierto grado de satisfacción de su público, de sus consumidores, tiende a consumir más o a consumir menos de acuerdo a su restricción presupuestaria o al desarrollo económico de ese mismo país. Punto 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Punto 10. Está relacionado al punto 9. En el corto plazo, la sociedad se enfrenta a la disyuntiva, o sea, varias opciones, entre la inflación y el desempleo. Mantener la inflación o mejorar, disminuir la tasa de desempleo. Son dos puntos en los cuales tiene que encontrarse en la balanza en una economía. Definición de microeconomía. La microeconomía es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas. Ejemplo, ¿por qué la gente compra cada vez más servicios de TV cable para asistir a partidos de fútbol y menos boletos para ingresar a los estadios? ¿Cómo se vería afectados los panaderos por un impuesto sobre la harina? Necesitamos un ejemplo del actuar en el campo, la cual actúa y podemos analizar la microeconomía. ¿Por qué? Porque en esta otra definición encontramos la microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes económicos individuales, como son los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores, así como de los mercados, mercado interno y su relación con otros mercados regionales dentro de una economía doméstica. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los bienes de consumo duraderos, ¿verdad? O no duraderos, los precios de los productos en bienes y servicios, y los mercados. Estos mercados podemos hablar de un lugar físico como un mercado hoy en día conocido como el mercado virtual, en la cual todos estamos conectados a través del internet y podemos entrar en las diferentes opciones que nos da en los espacios, ¿verdad? El internet, en las nubes, ver las opciones que tenemos, diferentes opciones podemos comprar de una economía doméstica como una economía extranjera. Son parte de un mercado virtual y los mercados físicos que conocemos en nuestra zona geográfica. Y los agentes económicos, otro elemento básico en la que se centra el análisis microeconómico. Los agentes económicos vienen a ser la unidad económica de consumo, que son la familia, y la unidad económica de producción, que son las empresas. Es importante este análisis. La microeconomía analiza las unidades económicas, distinguiéndolas en dos tipos. La UEC, que es las unidades económicas de consumo, que son las familias, y las unidades económicas de producción, que son las empresas. El punto de escasez es un punto muy importante, la cual se analiza en la microeconomía. La escasez obliga a priorizar las necesidades o metas de la sociedad. Habitualmente una sola sociedad no posee los recursos suficientes para proveer de manera adecuada las necesidades de su población, por lo que es necesario el intercambio y el comercio de bienes y servicios. La escasez obliga a priorizar y decidir para optimizar los recursos. Problema planteado que son los deseos ilimitados más escasez de recursos que origina una actividad económica, por la cual es generado
la escasez generada por las necesidades de la población para satisfacer al país. La escasez es el problema económico por excelencia. En economía se habla de escasez de recursos frente a las necesidades ilimitadas, es decir, los deseos o necesidades de las personas y los medios que están disponibles para satisfacerlas está estrechamente relacionada a la siguiente: necesidades humanas ilimitadas a recursos económicos limitados. ¿Cómo emplear recursos escasos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer necesidades ilimitadas? En economía se estudia la forma en la cual asignan los recursos escasos entre los diversos usos que compiten por ellos. La pregunta clave, o digamos las preguntas clave de la economía, dentro de lo que es el problema económico, se utilizan aquellas preguntas básicas: ¿qué y cuánto producir? Es decir, ¿qué bienes y servicios deben producir y en qué cantidades? ¿Cómo producir? O sea, ¿cómo producir los bienes? Sería un carácter técnico que se refiere al cuál será la tecnología empleada en la producción y cuáles son los materiales necesarios para poder producir. ¿Y para quién producir? ¿Quién obtiene lo que se produce? Hablamos depende del modelo que siga la organización social, ya que, por ejemplo, en una economía de mercado dependerá de la capacidad de compra de los distintos consumidores. Los recursos son los medios que se emplean para la producción de bienes y servicios. La versión clásica de factores de producción habla en lo siguiente, clasificando los recursos: factores de producción: tierra, trabajo, capital. Y la versión alternativa, que es los recursos naturales aprovechables, población económicamente activa o fuerza de trabajo, capital, tecnología y capacidad empresarial. Esta clasificación de los recursos viene a ser los factores de producción que hacen que se llegue a poder utilizar estos